estamos en una sección más de Cuéntenos su historia. Con ustedes el maestro Rosur o el Colibrí, y estamos aquí hablándoles porque estamos en un lugar muy, pero muy especial. Estamos nada más y nada menos que en el Observatorio Astronómico de Bogotá. Tenemos la compañía de una persona muy importante, se llama Gonzalo Jiménez. ¿Cómo está, Gonzalo? Muy bien, maestro. Un saludo para todos los seguidores del canal y bienvenidos a este hermoso lugar que es el Observatorio Astronómico Nacional de Colombia, que es un lugar muy importante y muy icónico de nuestra nación. Bueno, cuéntanos, Gonzalo, ese nombre suyo, ¿de dónde viene? ¿Usted es de aquí, probablemente de Bogotá, o su familia viene de algún municipio aledaño a la ciudad de Bogotá? Maestro, yo nací aquí en Bogotá, pero mis padres eran de un municipio llamado Junín, Cundinamarca. Es un lugar muy histórico porque allí tenía otro nombre, el general Tomás Cipriano Mosquera, cuando pasa por este pueblo, se llamaba Chipasaki, si no estoy mal, le cambia de nombre y le coloca Junín, prácticamente como en honor al sitio de la batalla en Junín, en el Perú, creo que es donde está Junín también. Bueno, ¿y cómo fue que su familia decidió venir a Bogotá, dejar ese pueblo, dejar todas esas raíces? Mi padre, yo llegué a Bogotá porque mi padre era un eminente arquitecto. Él estuvo haciendo la reconstrucción del Santuario de Guadalupe, toda la parte que ustedes encuentran o que se encontraba en piedra hasta hace unos pocos años, fue una obra de mi padre. Cuando estuvo el sacerdote Luis Alejandro Jiménez Mayarino, que fue párroco del municipio de Junín, Cundinamarca, llega a Bogotá y lo que hace primero traer es a su arquitecto, al arquitecto le decía, y le da la orden que empiece a restaurar lo que es el Cerro Guadalupe. Él estuvo allí y me trajo a Bogotá como ayudante de construcción en esa época, a que le colaborara. ¿Cuántos años tenía usted? Uy, yo tenía como 3, 4 años, pero era un niño muy travieso. ¿Y me preguntó? No, era muy hiperactivo en esa época y claro, yo me acuerdo que le ponía a él que le colaborara y me explicaba. Desde su andar allá en palos y eso me explicaba, acá hacen esto, acá hacen lo otro. Y después él regresa a Junín, Cundinamarca, y al poco tiempo, casi sobre 1972-75, yo llego a Bogotá, perdón. Hacia Bogotá. A Bogotá. Bueno, y cuéntenos, cuando usted vino a Bogotá, usted estudió aquí la primaria, estudió el bachillerato, luego hizo carrera, ¿cómo fue? La vida fue un poco dura porque en aquella época la educación era muy drástica, los padres le castigaban a uno por todo, si no se aprendía la letra poquito y la cartilla Charlie, era muy duro. La letra con sangre entra. Sí, creo que eso aprendimos mucho y muchos nos criamos con esa milicia prácticamente de la letra con sangre entra. Pero yo en Junín hice como hasta el tercero de primaria y después por circunstancias del destino tuve que abandonar el pueblo y venirme a Bogotá. Entonces me aventuré a llegar a Guadalupe porque allí tenía personas que me conocían ya. Y mi primaria pues yo la terminé en un telecentro prácticamente. En aquella época, si no se tenía, yo me acuerdo tanto de si no tenía uno el registro civil, no lo admitían en ningún colegio y varios colegios me cerraron las puertas por eso, porque una persona que me intentó ayudar en la parte de educación y tuve cerradas las puertas. Entonces lo último que me tocó fue como cosas del destino, fue hacer la primaria en un telecentro y ahí terminé mi primaria y posteriormente pues terminé la primaria y tuve que ingresar a trabajar en la parte de construcción, que conocen como la rusa, y de ahí entré a estudiar en el SENA, hacer algunas cosas de planos y diseños y cosas así por el estilo. Y posteriormente fui a prestar servicio militar como en el 81-82, regresé de prestar servicio militar y no tenía el bachillerato, entonces ingresé a estudiar en el Colegio Mayor de San Bartolomé. Ahí terminé el bachillerato. Colegio histórico, ¿no? Sí, histórico, sí. Había estudiado eminencias. Sí, y en verdad soy maestro porque aquí en el observatorio hay muchas eminencias que fueron como Julio Garrito Armero, que estudió en el Colegio Mayor de San Bartolomé, como Jorge Relleras también, que estudió en el Colegio Mayor de San Bartolomé, muchos presidentes que estudiaron en el Colegio Mayor de San Bartolomé. Entonces allí terminé mi bachillerato comercial y yo dije, no quiero estudiar más, no quiero seguir estudiando más.
y duré un tiempo que no volví a coger libros. ¿Y usted cómo incursionó entonces en la Universidad Nacional? En la Universidad Nacional ingresé a AXEN a hacer unos planos de diseño y algunas cosas, y de ahí entré a trabajar a la Universidad Pedagógica, al Instituto Pedagógico Nacional. De ahí me mandaron a la Universidad Pedagógica, entré a la Universidad Pedagógica y de ahí me mandaron al Instituto Pedagógico Nacional a trabajar allí, y allí conocí a una persona que después vino como jefe de servicios generales a la Escuela de Administración de Negocios. De ahí en la Escuela de Administración de Negocios se presentó que había una doctora que empezó a trabajar en la Universidad Nacional, y yo salí allí en la escuela por X motivos, salí de la Escuela de Administración de Negocios y entré y llegué a la Universidad Nacional sobre los años 88, 89, 90 más o menos. Allí ingresé a la Universidad Nacional. Bueno, pero el ingreso suyo a la Universidad Nacional fue algo muy raro, ¿no? Como que el destino existe. Sí. No sé si usted también cree en el destino, pero fue algo muy curioso. Sí, fue un destino muy curioso, de verdad, y son cosas que el destino le tiene a uno trazado, muchas veces como cosas de mi Dios que le tiene su destino trazado, su horizonte. Fue muy duro cuando yo ingresé a la Universidad Nacional, porque yo era una persona que venía de trabajar en la parte de mantenimiento, venía de trabajar en construcción, venía con mis alicates en el overol, con mi llave de tubos, arreglar, pintar. Y llegaba el día lunes, a la secretaria no le gustaba el escritorio, me gustaba el jefe, entonces tocaba ir a correr, entonces tocaba quitarle la extensión telefónica, correr todo. Y cuando yo llego a la Universidad Nacional, pues vaya sorpresa que me mandan a una secretaría académica a trabajar, porque me dan una máquina inmensa. Yo de trabajar en construcción, en mantenimiento, de venir a coger una máquina en una oficina fue duro, bastante duro. Pero bueno, con esfuerzo, superación, con dedicación, con tener las ganas de salir adelante, logré sortear este escaloncito que le da a uno la vida rápido. Pero usted le dijeron, bueno, usted se va a ir a trabajar a la Universidad Nacional. ¿Cómo fue eso? No, después de eso dijeron, y ahora se va a ir al observatorio. ¿Cómo fue ese cambio? Pues yo dejé mis estudios, dejé a un lado los estudios, porque para aquella época pues, me casé y llegó mi primer hijo, y esos hijos a ratos no, siempre a uno le traen sorpresa, Y nunca deja de ser padre, sí, para toda la vida. Sí. Entonces se dio la oportunidad de que, bueno, no podía ingresar a la Universidad Nacional a estudiar. Me presenté como en 3 oportunidades a estudiar en la Universidad Nacional y nunca pasé el examen. Bueno, no fue que no pasé, sino que en una de esas, la tercera oportunidad que yo me presento, me dicen que había en la oficina de personal. Entonces cuando yo voy a hablar en la oficina de personal que quería estudiar en la universidad, entonces lo que me dicen, me acuerdo tan bonito las palabras de la gente de aquella época, me dijo, no señor, usted se contrató aquí para trabajar, o estudia o trabaja. Entonces como tenía mi hijo, prácticamente había dado como un mes de nacido, entonces pues, me tocó dedicarme a trabajar. Y de ahí duré en una facultad, duré como 2 años, y después pasé a la Facultad de Ciencias a trabajar allí, a laborar allí. Y allí pues conocí al decano, que fue el doctor Enrique Forero, un botánico muy importante en nuestro país también, y él me apoyó mucho en la parte de estudio. Pues lógico, yo no tenía los recursos necesarios, porque con mi familia, pagando arriendo, no tenía los recursos necesarios, entonces se dio la oportunidad que me colaborara con el estudio a los mejores funcionarios de la universidad, y a través de él pues ingresé a estudiar en la Universidad en la Escuela de Administración de Negocios, en la Universidad abierta a distancia, entré a estudiar Administración de Empresas. De ahí terminé, hice un programa en gestión tecnológica y comercial. Posteriormente dije, no quiero estudiar más, no quiero seguir estudiando más. Se dio la posibilidad de seguir el programa de Administración de Empresas, seguí con mi programa de Administración de Empresas, y dije, no voy a estudiar más, no quiero seguir estudiando. Siempre decía lo mismo. Y entré a hacer un posgrado en Marketing y Gerencia de Mercadeo, y ahí ya no quiero estudiar más, y después de muchos años, casi más de 25 años dejé de estudiar, y se dio la oportunidad de hacer la maestría en Museología y Gestión de Patrimonio. Aquí me
bien. Pero como llegué aquí al observatorio, viví muchos años en la parte administrativa y académica. Y de allí estaba un poco cansado porque ya tenía raíces por toda esa facultad, por debajo de los escritorios, por un lado por otro. Entonces se llevó la oportunidad de que hablé con el director del observatorio, el profesor Armando Higuera. Dije que si me había posibilidad de entrar para el observatorio, no se lo tengo. Entonces me dijo, ¿y para dónde, profe? Para el observatorio astronómico. Y yo sí había visto el edificio acá desde mi colegio, porque mi salón de clase quedaba diagonal aquí al observatorio, pero el edificio nunca me llamó la atención. Y fue la casualidad de que voy a mirar qué es el observatorio astronómico. Me puse a investigar, así como usted me dijo, que traen este hermoso libro. Me puse así tal cual a investigar y dije, observatorio astronómico, fundado por José Celestino Muti, la expedición botánica, Julio Garavito Armero, Francisco José de Caldas, Alexander von Humboldt, Álvaro de Lleras. No, pues me llené de todos estos personajes y como que todos estos personajes el mismo edificio me absorbió totalmente. Llegó el momento en que el edificio me absorbió, me chocó totalmente y me compenetré tanto con la historia porque yo no era historiador. Yo sentí así como el maestro aquí me trajo este libro para leer, me hice historiador autodidacta. Y así fue que llegué aquí al observatorio. Entonces cuando llegué aquí al observatorio, pues las personas que estaban pues no tenían como ese empuje, esa dedicación, ese entusiasmo de querer hacer las cosas, de salir adelante, de poder demostrar la historia de nuestra nación, de nuestro país. Y se dio esa idea y pues tenía ese pinito que no sabía dónde lo tenía y